eso, ¿vale? Ahora mismo. Nosotros vamos a ir avanzando y ya vamos viendo hasta dónde vamos, pero que yo sí me gustaría que entrara porque así os estudiáis 2 veces esta parte de la respiración celular, que creo que es interesante. Aunque sean muchas páginas, creo que creo no, sé, no es como un contenido así de 6 páginas, es algo que si se entiende no va a ser demasiado complicado, pero ya me lo vais a decir vosotros, ¿vale? Vamos a empezar hoy con esta primera parte de metabolismo, en la cual vamos a tratar aspectos generales, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la transferencia de energía de unas reacciones a otras y de la transferencia de electrones, ¿de acuerdo? De unas reacciones a otras. Vamos por partes. Entonces, en primer lugar, ¿qué página es, Clara? ¿Esta es? ¿La 12? No. Página 12, estamos hablando de los intermediarios metabólicos, aspectos generales del metabolismo, y vamos a hablar de un primer intermediario, que es un intermediario energético, que es el ATP, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar primero qué tipo de molécula es el adenosín trifosfato, que esto es repaso, que son cosas que ya sabéis, ¿de acuerdo? A ver, ¿me podéis decir qué tipo de molécula, qué tipo de biomolécula es el ATP? ¿Un ácido? Lo más obvio. Un nucleótido. Es un nucleótido, ¿no? Vale. Un nucleótido constituido ¿por qué? Por una pentosa, una aldopentosa. ¿Qué aldopentosa es? La ribosa, efectivamente. Una aldopentosa, que es la ribosa, que no me voy a parar en fórmulas que ya vosotros conocéis perfectamente. La ribosa, que se une mediante un enlace, ¿de qué tipo? N-glucosídico. ¿A quién? ¿A quién se une? A una base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada es? Adenosín trifosfato. La base es la adenina, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, por el carbono 5, si veis lo considero, se unirá a un grupo fosfato mediante un enlace éster, que ya hemos estudiado. ¿Esto es el ATP? No. ¿Qué molécula es esta que yo tengo representada aquí? Adenosín monofosfato. ¿Qué es lo que me falta ahí? Exacto, me faltan otros 2 fosfóricos que yo debería considerar. Algo así, ¿no? Ahora ya sí. Esta sería la representación esquemática, más o menos formulada, del adenosín trifosfato, ¿vale? Esto ya lo conocemos. Chicos, tenemos que saber formularlo, más o menos, en forma de esquema. Tenemos que saber reconocer la imagen, ¿vale? De esta molécula tan importante, el adenosín trifosfato. ¿Qué tiene de especial esta molécula? Ya sabéis cuál es su función. Transporte de energía, ¿vale? Es decir, esta molécula lo que hace es captar la energía en las reacciones que la desprenden y transportarla hasta el lugar donde se necesite, cuando se necesite. ¿Ok? Si yo tengo una fábrica para vender ropa y ganar dinero, ¿qué hago yo para comprar pan? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hago yo para comprar pan? Sí, yo tengo una fábrica de ropa con la cual gano dinero. Entonces, y yo tengo que comprar pan, pero lo voy a comprar dentro de 3 horas. ¿Me explico? ¿Qué hago yo? Pues cojo el dinero que me da la ropa y voy a la panadería a comprar el pan. ¿Me explico? Cuando yo quiera comprar pan y donde yo quiera, ¿verdad? Yo elijo el sitio para comprar el pan. Pues aquí pasa exactamente igual. La energía se desprende en unas reacciones y se necesitará en otro lugar y en otro momento.
¿Y quién es el intermediario? El ATP. Y lo que vamos a ver ahora mismo es cómo funciona esta molécula. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de especial esta molécula? Bueno, pues la clave, ¿veis esa flechita? En naranjita, esa flechita señala un enlace. ¿Qué enlace es? Es un enlace éster entre dos fósforos, ¿verdad? Entre dos fosfatos. Bueno, pues ese enlace éster es un enlace que cuesta mucha energía establecerlo. De manera que si yo lo rompo, ¿qué va a desprender? Pues mucha energía. ¿Me entendéis? Así es como funciona el ATP y lo vamos a ver. ¿Puedo borrar aquí? ¿Perdón? Claro. La molécula que lo almacena es el ADP, adenosin di, ¿no? Dos fosfatos, difosfato, y capta la energía de una reacción para unir el tercer fósforo. Y el enlace acumula esa energía. ¿Sí? ¿El ATP es la energía o el que guarda? El ATP es una molécula que guarda la energía, ¿vale? Que almacena la energía y la transporta. Y ahora el ATP, Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Sigo avanzando, aquí los apuntes, ya sabemos cómo es el ATP. Tenéis un buquecito los apuntes para dibujar la molécula, que creo que es interesante no, es de vital importancia que sepáis formularla, ¿vale? Por si queréis vosotros escribirlos. Bueno, ¿cómo funciona esta molécula? Muy fácil, chicos, creo que es muy fácil de entender. El último día que estuvimos avanzando en materia hablamos del catabolismo y del anabolismo. ¿Me podéis recordar qué era el catabolismo? Ahora, a ver. El catabolismo son reacciones en las que moléculas complejas se descomponen en otras moléculas más sencillas, ¿de acuerdo? Y esas reacciones, ¿qué es lo que liberaban? Exacto, liberaban energía. Y esa energía, ahora ya sí, podéis deducir para qué se va a emplear. ¿Para qué? Sí, pero la reacción anabólica a lo mejor en la otra punta de la célula o se va a realizar dentro de 3 horas. La energía no puede estar esperando ahí. ¿Quién la capta esa energía? Pues mirad. ¿Qué molécula es la que yo he representado aquí de manera esquemática? Adenosin difosfato, ¿de acuerdo? Vale. Esto puede ocurrir que yo una un fósforo al ADP. Sí, pero ¿qué necesita esa unión? O sea, ¿qué necesita para que se establezca esa unión? Energía. ¿Y de dónde sale energía? De las reacciones que la desprenden del catabolismo, ¿no? Y ahora ya sí. ¿Por qué no se queda en ATP si también hay un agotamiento de la energía? ¿Qué pasa a ATP? ¿Me lo puedes repetir, Clara? ¿Por qué pasa a ATP en vez de quedarse en ATP? No me entero. A ver, que si se supone que el ATP ya guarda la energía, porque Sí. ahora se tiene que transformar en ADP en vez de quedarse en ATP. ¿Que por qué no se queda el ATP? Claro. Vale, te voy a hacer la pregunta. Todo el dinero que vas a ganar con tu fábrica de ropa te lo vas a acumular debajo del colchón. Todo, 100%. Y tú te vas a quedar disfrutando mi tesoro, viendo allí tu dinero. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Que te arruina? No, la verdad es que no es que... Pero tú te vas a quedar mirando tu dinero allí. ¿Ahora qué? ¿Para qué sirve el dinero? Para nada. Me voy a morir de frío allí porque no puedo comprar leña para encender mi estufa. No puedo comprar comida porque ¿entiendes? El dinero no sirve nada más que para gastarlo. La energía, el ATP, solo sirve para una cosa, que es para gastarse y desprender su energía. Si no, no sirve de nada. ¿Vale? ¿Que por qué se transforma en ATP? Pero espérate que llegamos. Ahora lo vas a entender. Chicos, ¿se ha entendido cómo hemos llegado aquí al ATP? Sí. ¿Ahora qué va a pasar con esto? Se va a romper el enlace acoplado a qué tipo de reacciones. Ahí. Exacto, a las reacciones del anabolismo. ¿Vale? Fijaros, las voy a representar de manera esquemática. Por ejemplo,
Estas reacciones, no sé si lo puse con los mismos símbolos, creo que sí, son reacciones constructivas, ¿de acuerdo? Que precisan ¿qué? Para que se realicen. Energía, ¿verdad? Necesitan energía. ¿De dónde sale esa energía? Exacto. Ahora sí, se va a romper el ATP en ADP y P, y fósforo. Y esa energía que va a desprender esa rotura se va a utilizar para las reacciones que la necesitan. Entonces, claro, ¿por qué se fabrica ADP? No es que se fabrique, es que se obtiene ADP porque se ha roto el enlace. Este que hemos señalado aquí es un enlace rico en energía. ¿Y cuál es el objetivo de que se rompa ese enlace? Desprender su energía. Y al desprender la energía, se puede realizar esta reacción o esta ruta. Pero entonces el ATP no almacena. El ATP ha almacenado la energía. No, el ATP. No, el ADP no. El ADP va a esperar para ser otra vez transformado en ATP para acumular energía en otras reacciones. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende cómo funciona? ¿Se entiende por qué el ATP es un intermediario energético? ¿Hay alguien que no lo vea claro? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues esto mismo que yo he representado aquí, pero mejor lo tenéis en los apuntes, ¿vale? ¿Se entiende la gráfica que tenéis en los apuntes? ¿Vale? Se entiende que son moléculas, aquí, mirad los apuntes, moléculas complejas y reducidas, ahora hablaremos de eso, de reducción y oxidación, moléculas simples y oxidadas, desprenden energía que se emplea en fabricar ATP. Se desprende y se ha unido. Ah, admitir, la admito, ¿no? Bueno, yo le he dado a admitir, no sé, bueno. Vale, ¿se entiende por qué se desprende agua? Porque es un enlace éster. María, buenos días. Hola. Me está hablando pero no la oigo. Bueno, mientras ya me estoy oyendo. Vale, chicos, ¿se ha entendido? Vale, ¿por qué se desprende agua? Porque cuando se forma un enlace éster, ¿qué se desprende? Agua, por eso es el agua, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Chicos, ¿puedo borrar? María, está todo siendo grabado, ¿vale? Así que si luego al principio, pues luego lo puedes ver cuando tú quieras. Vale, ahora hablamos fosforilación. ¿Qué significa la palabra fosforilación? Mirad, es simplemente un término que se utiliza para referirnos a la formación del ATP. Es decir, fosforilación es sinónimo de formación de ATP, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama fosforilación? Porque se le une un fósforo, se le añade un fósforo, ¿de acuerdo? Por eso se llama fosforilación. Bueno, tenemos que hablar de dos tipos o dos maneras mediante las cuales se consigue el ATP o se fosforila el ADP, ¿de acuerdo? Para obtener ATP. Yo sé que ahora mismo esto nos viene un poco largo, pero como vamos a hablar de las reacciones poco a poco, todo se irá encajando, todo se irá sentando mucho mejor progresivamente, ¿vale? Esto no lo viste el año pasado, ¿verdad?
Lo tenéis ahí en los apuntes, ¿vale? Fijaros. Fijaros. De manera muy esquemática. Ese cuadrado representa una molécula, la que sea, ¿de acuerdo? Cualquier molécula. Es una molécula que tiene un fosfato. Ese enlace que señalo es un enlace pues rico en energía, el fosfato, el enlace este, ¿de acuerdo? Bien. Y esta molécula que tenemos aquí, perdón, ¿qué molécula es? ADP, ¿de acuerdo? Mirad lo que va a ocurrir. Fijaros que la molécula pierde el fosfato y se le va a transferir, al ADP, de manera que conseguimos ATP. ¿Vale? ¿Se entiende lo que ha pasado? Sí. O sea, fijaros esta manera en la que hemos obtenido ATP. El fósforo tenía un sustrato, me da igual, y ha pasado al ADP y como consecuencia hemos obtenido ATP. ¿Vale? Bueno, pues esa fosforilación se llama a nivel de sustrato, que es la menos importante desde el punto de vista cuantitativo, es decir, la mayor parte del ATP se va a obtener de otra manera que vamos a ver ahora, ¿vale? Chicos, ¿se entiende? Fosforilación a nivel de sustrato. A ver, Borja, repíteme la pregunta. Por ejemplo, tú dices, explica la fosforilación a nivel de sustrato. Eso me extrañaría mucho que existiera como pregunta. O sea, que no se va a dar eso, pero vamos, pero sí es bueno que la entiendas y que sepas que está, ¿vale? Es de esa cosa que yo no he dicho, mira, ponerle asterisco. Sí que es bueno, la que viene ahora sí que se pregunta mucho más, ¿vale? Pero lo peor de todo es que no la vamos a entender hasta que no veamos la respiración y la fotosíntesis, pero para entenderlo, Borja, la fosforilación a nivel de sustrato es una manera de obtener ATP, ¿vale? En la que la fosforilación, es decir, en la que la manera de añadir el fósforo, pues ese fósforo es quitándoselo a otra molécula que ya lo tiene. Esa molécula es un sustrato de la reacción, me da igual. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Pues la molécula esa que pasa. Pues nada, se queda. Hablaremos de esta fosforilación cuando veamos la glucólisis, que ya será, y mañana igual no va a dar tiempo, ¿vale? Todo poco a poco. Borro, ¿vale? Segundo caso. Y último. Hablamos de una fosforilación acoplada a un transporte de electrones. ¿Veis necesario que lo vaya leyendo? Bueno, ahora si queréis lo paramos y lo miramos. Bien, fosforilación acoplada a un transporte de electrones. Simplemente, que aquí vamos a hablar de dos tipos, ¿vale? Una que se da en las mitocondrias, y otra que se da en los cloroplastos, ¿vale? La que se da en las mitocondrias se llama fosforilación oxidativa. No me voy a meter más porque lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces no me quiero entretener aquí.
porque os voy a marear, os voy a asustar y la entenderemos en su debido momento, ¿vale? Y la otra se llama fotofosforilación, ¿de acuerdo? Fotofosforilación que ocurre en la fotosíntesis y fosforilación oxidativa que ocurre en la respiración celular. Cloroplastos, mitocondria, cloroplastos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Miramos los apuntes, a ver si se entiende. Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato. Si el fosfato procede de un compuesto orgánico que lo contiene y se le transfiere directamente al ADP, ¿de acuerdo? Ahí os he puesto un ejemplo real. La glucosa 6-fosfato, ¿qué es la glucosa 6-fosfato? O una glucosa que en el carbono 6 tiene un fosfato, ¿de acuerdo? Y el fosfato pasa de la glucosa al ADP, de manera que se queda glucosa sin el fosfato más ATP, ¿de acuerdo? A nivel de sustrato. Y en el transporte electrónico, lo comentaré que la mayor parte se sintetiza de esa manera, es debida a un transporte de electrones que se realiza a través de una serie de sustancias, ¿vale? Ya hablaremos de ellas, ¿no? Ahora mismo eso ni quiero hablar. Que ocurre tanto en la mitocondria como en los cloroplastos, ¿ok? Chicos, ¿dudas? ¿No hay dudas? Seguimos. ¿Puedo borrar? Vale, borramos. Chicos, típica pregunta. Explica el funcionamiento del ATP en el metabolismo. Por ejemplo, así. O explica el papel del ATP como intermediario energético. ¿Qué tenemos que explicar aquí? Pues que el ATP es una molécula que transporta energía de unas reacciones a otras, ¿no? ¿En qué reacciones se obtiene ATP? En el catabolismo. ¿Y en qué reacciones se necesita? Anabolismo. Entonces, toda esa idea es la que tenemos que desarrollar en esa explicación, ¿de acuerdo? Yo diría que le pusiera ahí un asterisco al papel del ATP en el metabolismo. Eso aquí. Las reacciones metabólicas están acopladas energéticamente a través del ATP. Me está hablando, creo. A veces se bloquea. Bueno, seguimos. Vale. Segundo tipo de moléculas, otro tipo de moléculas que son intermediarias en el metabolismo, ¿vale? Vuelvo a representar las reacciones destructivas. ¿Qué hemos dicho que son, como hemos dicho que se llaman las reacciones destructivas? Catabolismo, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho que desprenden estas reacciones? Energía que se utiliza para fabricar ATP, etc. Mirad, chicos, además, las reacciones del catabolismo decíamos que eran reacciones de oxidación, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar lo que significaba eso? Reacciones de oxidación que pierden electrones. Perfecto, ¿de acuerdo? O sea, que además de desprender energía, que lo dejo ahí aparcado, también desprenden electrones. Chicos, ¿los electrones se pueden soltar ahí y que se esperen hasta que yo los necesite?
No. 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 Los dos enchufes, las dos clavijas de un enchufe, los electrones no pasan de una a la otra. Hasta que no lo ponemos en contacto, por ejemplo, metiendo los dos dedos, ¿verdad? ¿Es mentira? ¿Es mentira o no? Es verdad, ¿no? Ya. No, pero bueno, que ya sabéis lo que va a ocurrir. Vale. ¿Cómo hemos dicho que desde un punto de vista redox son las reacciones del anabolismo? Son reacciones de reducción. ¿Eso qué quería decir? Que necesitan electrones, ¿verdad? Que captan electrones. A ver, los electrones no son corrientes eléctricas que vayan de una reacción a otra y esperen cuando tengan que esperar, no. Necesitan una serie de transportadores que los capten, ¿vale? Y los cedan cuando sea necesario y donde sea necesario. Y esos son nuestros coenzimas transportadores de electrones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de un par de ellos, de tres de ellos. Los tres que vamos a utilizar en el metabolismo los vamos a nombrar aquí, ¿vale? Voy a hablar de uno, por ejemplo, voy a poner uno ahora mismo, voy a poner los tres, pero voy a poner primero uno. ¿Por cargas? No te entiendo. Clara, ¿cómo por cargas? Sí, hemos aplicado durante la que se estaban dando electrones. Espérate. No, pues a mí me habían dicho hasta ahora que los electrones se pasaban de un sitio a otro por un transportador. Vale, vamos a ver. En las reacciones del metabolismo sí. ¿Vale? Que es de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Luego, en química inorgánica hay pares redox, ¿vale? Que están perfectamente acoplados, pero hay reacciones que desprenden electrones y otras que las necesitan que no ocurren en el mismo lugar de la célula. Entonces los electrones tienen que viajar transportados de una manera, ¿vale? Para eso están los transportadores, igual que la energía. ¿Vale? Entonces, ¿cómo dijimos el otro día que viajaban los electrones en las reacciones biológicas? En forma de hidrógeno, ¿verdad? ¿Os acordáis de la reacción de la glucosa que se oxidaba hasta CO2 y perdía los hidrógenos? ¿Vale? Bueno, pues ¿en qué creéis que se va a transformar el FAD cuando capte esos electrones? Pues fijaros, FAD, H2. Fijaros, ¿qué ha captado el FAD? Pues dos hidrógenos, o sea, dos electrones, ¿verdad? Ese es un transportador. ¿Y qué va a hacer el FADH2? Pues volver a oxidarse y desprender los electrones en las reacciones que lo precisen. ¿Me entendéis? Entonces, catabolismo y anabolismo están acoplados gracias a intermediarios, tanto energéticos como hemos visto antes, como de electrones, transportadores de electrones, como los que estamos viendo ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el ciclo? ¿De acuerdo? Vale, este es uno, el FAD. Otro es el NADP más y el NAD más. ¿De acuerdo? ¿Cómo se reducen esos coenzimas? Pues así. ¿De acuerdo? El NADP más, cuando se reduce, se transforma en NADPH. ¿De acuerdo? ¿Me podéis decir cuántos electrones transporta el FAD? Dos. ¿Y el NAD? Uno. ¿Estáis de acuerdo? ¿Dos? ¿Por qué dos? ¿Quién me ha hablado? ¿Lucía? ¿Aurora? ¿Quién ha sido? No, lo he dicho uno. ¿Genova? ¿Has sido tú? ¿Quién ha sido? No oigo. Bueno, es que en realidad son dos. Me explico. El NADP más, para llegar a NADPH, ¿cuántos protones y cuántos electrones ha conseguido? ¿Me han dicho el NAD? Sí, Bueno, el NAD más, me da igual. NAD más, es que los dos es el mismo comportamiento. Si yo le sumo un electrón, ¿en qué se transforma el NAD? En NAD. Así, sin carga, ¿no?
¿Lo veis? Un electrón. Y ahora le meto un hidrógeno que lleva un electrón. Por lo tanto, son 2 electrones, ¿no? Clara, ¿qué no te cuadra? Está como, le meto el electrón y se queda así cargado, así que la bomba va negativa, ¿no? No, porque está cargado positivamente. Bueno, Tú ahora le metes un electrón. Si le metes un electrón, se neutraliza esa carga, ¿eh o no? sí, normalmente cuando se le metió. ¿Qué? ¿Cómo? Normalmente cuando se le metió un electrón, se le metió. Claro, si tú a esta molécula le metes un electrón, se queda cargado negativamente, pero como estaba cargado positivamente, ¿vale? Bueno, chicos, ¿se entienden los coenzimas transportadores de electrones? ¿De acuerdo? Ponedle otro asterisco a esto, porque nos pueden preguntar, explica el papel de los coenzimas transportadores de electrones en el metabolismo. Y la explicación es análoga a lo que hemos hecho con la energía. Una preguntilla, la energía que se libera, ¿esa se necesita para formar el ATP? Perdona, repítemelo. O sea, en la oxidación, los electrones se irían con los coenzimas y la energía esa se utilizaría para... Esa energía... Es que es muy buena pregunta. Lo que pasa es que es como si tú te preguntas a un niño de 5 años que de dónde salen los niños. ¿Tú qué le contestas? Es que te lo voy a intentar... Es que todo eso dentro de 3 días lo vas a saber perfectamente. La mayor parte del ATP que se consigue a partir de estos electrones. Porque gran parte de estos electrones se van a utilizar para fabricar ATP. Y no directamente en reacciones anabólicas. Pasa que para entender el papel transportador tengo que acoplar anabolismo y catabolismo. Entonces, ¿hay energía que se desprende? Sí. ¿Para qué se utiliza? Para fabricar energía, ATP. ¿Hay electrones que se desprenden? Sí. ¿Para qué se utilizan? La mayor parte para fabricar ATP y una parte para reducir sustancias que es necesario reducir. ¿Vale? Pero ya cuando lleguemos me va a entender mejor, ¿vale? Con la electrones que forma ATP. Efectivamente. Antes hemos visto fosforilación acoplada al transporte electrónico. Pues ese transporte electrónico va a venir de aquí, de esos coenzimas reducidos que se obtienen. ¿Vale? Es una parte muy interesante. Entonces, todo para escrito y dinero, ¿esto qué es esto? Creo que cuanto más explicamos me pierdo. No, simplemente es el paso de moléculas transportadoras de electrones que captan los electrones en aquellas reacciones que... Aunque se son las moléculas. Claro, mira, FAD a FADH2, NADP más a NADPH y NAD más a NADH, ¿vale? Muy bien. Chicos, lo comentamos. En la reacción del metabolismo también están acopladas desde el punto de vista químico, ya que las reacciones metabólicas son reacciones de oxidación, ¿vale? Entre paréntesis, liberación de hidrógeno, protones y electrones, ¿vale? Y las reacciones anabólicas son de reducción. Por lo que, en conjunto, el metabolismo es un proceso de oxidorreducción. ¿Se entiende eso? Porque hay reacciones oxidativas y hay reacciones de reducción, ¿vale? Son reacciones redox, en las que se transfieren hidrógenos de unos compuestos a otros, para lo cual es necesario pues, ese tipo de coenzimas que capten los hidrógenos y los cedan cuando sea y donde sea necesario, ¿vale? Y ahí tenéis el ejemplo de cuáles son. Ahí los tenéis, NAD+, NAD+ y FAD, ¿de acuerdo? Que cuando se reducen, pues son NADH, NADPH, FADH2, ese otro, ¿vale? Lo he puesto ahí, se me ha acordado, pero no. Que es correcto, pero que no lo vamos a comentar, ¿vale? Muy bien. Chicos, ¿se entiende esa gráfica? ¿Qué página es esta? 14. En la página 14 tenemos una gráfica, ¿de acuerdo? En la que se relaciona el catabolismo y el anabolismo. Chicos, ¿se entiende esa gráfica? Igual que en el ATP, lo mismo. Bueno. ¿El qué? La pregunta es tuya. No, ahora está hecho una pregunta. Sí. ¿Cuál es tuya? Este me ha preguntado que si esos electrones también se utilizan para obtener energía o qué pasa con ellos, ¿no? Al final. Y esos electrones, gran parte de ellos, o gran parte de estos coenzimas, se van a utilizar para obtener ATP después. ¿Vale? Ya lo veremos. Chicos, estas notas aclaratorias las leéis vosotros, ¿vale?
Ahora leéis vosotros. Y continuáis leyendo por vuestra cuenta hasta llegar al punto 5.3, que nos metemos un poquito ya en materia también, y ahí es donde lo vamos a dejar hoy ya. ¿Vale? ¿Puedo borrar? Vale. Cuando yo digo que lo leáis, es que os lo leáis, ¿vale? Que lo entendáis, que se aclaren las cosas, que si hay algo que aclarar y ya está. Pero no son motivos de preguntas explícitas, ¿vale? Es que son cosas que es interesante que las leáis, yo no me quiero parar ahora en eso. Bien. Bueno, aquí viene algo que sí que suelen preguntar también bastante, pero creo que es sencillo de... porque son 4 palabrejas, ¿vale? Que son las estrategias de obtención, que estamos en la página 15, ¿eh? Vale. Estrategias de obtención de energía. Hay 2 maneras de obtener la energía con la que un organismo vive, ¿no? Una es la energía química y otra es la energía solar, ¿de acuerdo? Bien. Me voy a un aspecto que antes de hablar estrictamente de este, que ya hemos hablado de él y luego porque lo vamos a relacionar, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se clasificaban las células o los organismos según la fuente de carbono? ¿Qué tenían? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se designaban los seres vivos según la fuente de carbono? Claro, exacto, en autótrofos o heterótrofos. O autótrofas las células, ¿no? Si hablamos de células, y heterótrofas. ¿Me podéis recordar lo que significaba autótrofo? Su propio alimento. No, por Dios, no, así no. Su propia fuente de carbono. ¿Su propia fuente de carbono? ¿Se la cogen a ellos mismos y ya la utilizan para ellos mismos? No. ¿Cómo? Se fabrican ellos mismos su propia materia orgánica, ¿no? A partir de inorgánica. ¿Eh o no? Por ejemplo, una planta fabrica materia orgánica a partir de ¿qué? De CO2, de agua, de sales minerales, en materia inorgánica. Pero la fuente de carbono, el carbono que hay en la molécula orgánica, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fuente de carbono? De los organismos autótrofos. ¿Cuál materia orgánica? ¿Pero cuál? ¿Qué molécula es? Estoy respirando, tranquilo. ¿Cuál es? CO2. Caché la cosa. CO2. ¿No decíamos que los organismos o las células autótrofas, su fuente de carbono era una fuente inorgánica, el CO2? Vuelvo a escribir la fórmula. Reacción, repito, que no está ajustada. A ver, el carbono de la glucosa, ¿de dónde viene? Del CO2. Y si fuera un aminoácido, en vez de glucosa, también sería el CO2, ¿vale? Entonces, la fuente de carbono, es decir, el carbono que necesitan sus moléculas, viene del CO2. En un heterótrofo, ¿de dónde viene el carbono que hay en nuestra molécula orgánica? ¿De dónde viene? De otras moléculas orgánicas que hemos ingerido, ¿o no? Del jamoncito, del bocadillito, de las lentejas, ¿vale? Entonces, la fuente de carbono es una molécula orgánica. ¿Y quién se ha molestado en hacer esa molécula orgánica? Pues el cerdito que comió a su vez otras cosas, las lentejitas que gracias a su poder fotosintético, ¿me entendéis? Pero ya se han molestado ellos.
Yo heterótrofo soy muy cómodo y me las tomo ya a fabricar. No esto ya lo hemos visto, ¿vale? Bueno, pues los seres vivos, las células, se clasifican según la fuente de carbono en autótrofo y heterótrofo. Y según la fuente de energía, se clasifica en dos tipos, que es lo nuevo, ¿vale? Estrategia de obtención de energía, que os he dicho que le pongo un asterisquillo porque lo preguntan, ¿eh? Indica cómo se llaman los seres vivos, las células, según la fuente de carbono. Pues autótrofo y heterótrofo. Y según la fuente de energía... Quimiotrofo. Exacto. Quimiótrofo. ¿Lo tenéis ahí? Y fotótrofos. A ver, chiquito. Fotótrofos. ¿Cuál es la fuente de energía? La luz solar, ¿de acuerdo? Fuente de energía, la luz. Y quimiótrofos, reacciones químicas, ¿de acuerdo? Reacciones químicas. ¿Estamos? ¿Se entiende esas dos palabras? Quimiótrofos y fotótrofos. Vale. Un autótrofo, a ver, ¿un autótrofo puede ser fotótrofo? Sí. ¿Y puede ser quimiótrofo? También. Es decir, hay bacterias que usan energía de reacciones químicas para fabricar su materia orgánica. Captan CO2 y lo convierten en materia orgánica, pero la energía no viene de la luz, viene de reacciones químicas. ¿Puede ser a la vez quimiotrofo y fotótrofo? Pueden ser de todas las opciones. Sí que lo son. Sí que lo hay. Puede ser fotótrofo y heterótrofo. ¿Es lo que tú me has dicho? No, quimio y foto. O sea, a la vez. No, por Dios. No, vale. No. O sea, un coche puede andar, no puede volar y andar por la carretera. Las dos cosas no. Vamos a ver, pero la planta, todas las reacciones químicas que luego utiliza, sacan energía, pero esa energía ¿de dónde viene? De la luz, por eso que ellas son fotótrofas. Vamos a ver, utilizan reacciones químicas, pero la energía que sale de esas reacciones químicas, ¿de dónde han salido? De la luz que entró a su organismo, ¿vale? Y se ha utilizado para fabricar materia orgánica. ¿Y entonces cómo puede ser autótrofo y quimiótrofo? No tiene sentido. Sí, porque hay autótrofos que no usan la luz para obtener la energía. Por ejemplo, Las bacterias quimiosintéticas, que es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Chicos, mirad el cuadrito que tenemos en esa página 15, ¿vale? ¿y mentiroso puede ser fotótrofo? Sí. También algunas bacterias utilizan la luz para fabricar materia orgánica a partir de otra materia orgánica. Chicos, miradme el cuadrito que tenéis en la página 15, ya vamos a acabar, ¿vale? ¿Se entienden las cuatro posibilidades? ¿Cuáles son las dos opciones más habituales? Los que son fotótrofos y autótrofos. ¿Qué organismos están ahí metidos? Plantas, algas y bacterias fotosintéticas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se les llama a los que son fotótrofos y autótrofos? Fotoautótrofos o fotolitótrofos. ¿Lo tenéis ahí? Miradlo. ¿Lo veis? Es decir, vamos a cruzar las dos opciones. Puede ser, la segunda opción, más habitual, que sean quimiótrofos y heterótrofos, ¿no? ¿Quiénes son quimiótrofos y heterótrofos? Animales, protozoos, hongos, algas no, algas son como las plantas. Y muchas bacterias son quimioheterótrofas, ¿vale? O quimioorganótrofas, lo tenéis ahí, los nombrecillos. Siempre es de organo mete el tiro y siempre es de titro. Exacto, es correcto. ¿Vale? Y luego, hay dos opciones mucho menos habituales. ¿Cuáles son? Quimioautótrofas
que son solo algunas bacterias, que es la quimiosíntesis, ¿vale? Y fotoheterótrofas, que también solo son algunas bacterias. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entiende? No hay mucho que entender. Yo creo que más bien, aquí sí que hay que memorizar un poco. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo veis? Son 4 nombrecillos, pero la clasificación más importante es estas dos que tenéis aquí, ¿vale? Según la fuente de carbono, según la fuente de energía. Nos quedamos con el tema del oxígeno, aerobio, anaerobio y lo de mañana, ¿vale? María, no sé por qué no te escucho yo. Bueno, mañana la volveré a retransmitir y la grabaré, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.